Gobierno Bolivariano de Venezuela. ¿Sabías que la modalidad de educación especial está pasando por un momento histórico donde estamos haciendo una resignificación de lo que es la atención educativa integral a nuestra población? Hola, mi nombre es Jennifer Salazar Díaz, directora general de Educación Especial, y hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para poderle dar paso a las enormes transformaciones que necesitamos en nuestra modalidad. Hoy vamos a hablar de la concreción de la política educativa en la modalidad de educación especial. Y para hablar sobre este tema, lo primero que vamos a tocar es el basamento legal. Venezuela se sustenta en un robusto sistema legal donde priorizamos la obligatoriedad del derecho a la educación de nuestros niños. Y eso está establecido en un primer documento que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en los artículos 102 y 103. Luego pasamos a la Ley Orgánica de Educación, que desde 2009 nos está guiando, nos conduce y nos orienta a cómo debe ser esa educación de nuestros niños que tienen particularidades en el desarrollo. El año pasado, en 2024, se promulgó la Ley de Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral para la persona con discapacidad. Y es allí, en sus artículos 28 y 29, donde nos establece cuál es la línea educativa que en Venezuela se debe seguir para satisfacer las enormes necesidades educativas que generan tener una condición. Al año anterior, en el 2023, salió la Ley Especial para la Atención Integral de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, una ley que surge de la necesidad social, porque como es bien sabido por ustedes, las particularidades de esta condición nos lleva a que exista en el contexto escolar ciertas barreras que impiden que nuestros niños puedan incluirse de manera efectiva y afectiva. Por tanto, en el plan de las 7T, de las transformaciones de las 7T, establece en su alineación histórica y su línea de pulso estratégico líneas de acción concretas hacia la atención de las personas con discapacidad. Y nuestros niños, niñas y jóvenes no están exentos de todo este basamento legal. Aunado a todo esto, Venezuela suscribe acuerdos internacionales, pero el principal acuerdo está establecido en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde nos habla de la inclusión educativa. En todos esos acuerdos que nosotros suscribimos, donde están asociaciones como la Organización de las Naciones Unidas, ACNUR, UNICEF, la ONU Mujeres, el Grupo del Banco Mundial, establecen cada uno de sus documentos la importancia que tiene la educación inclusiva. Y esa es la enorme orientación, el enfoque que nosotros estamos tratando de consolidar desde la modalidad de educación especial para que nuestros niños y nuestras niñas sean bienvenidos en el sistema educativo, sin dejar de reconocer que nuestros niños tienen particularidades en el desarrollo que los hace diferentes. Y sobre esa diferencia estamos trabajando y estamos formando a todo nuestro personal para que demos unas respuestas educativas sustentadas en la realidad de nuestra población. Por tanto, asumimos la definición de la modalidad de educación especial como lo establece la Ley Orgánica de Educación de 2009, donde nos dice que es una variante educativa para la atención de las personas que por sus características, por sus particularidades, necesitan y requieren de adecuaciones curriculares para responder a las enormes exigencias que tiene el sistema educativo. En tal sentido, los propósitos de la modalidad de educación especial son los mismos que la educación bolivariana, que el sistema educativo de nuestro país. Los mismos principios, los mismos fundamentos
y se concreta en la postura filosófica de nuestra modalidad, que tiene que ver con la enorme consolidación del humanismo social, el modelo social de la discapacidad y el enfoque de derecho e inclusivo que tiene nuestra población. Todo esto nos hace pensar o redimensionar cuál es el alcance de la modalidad de educación especial. En un primer momento tenemos que estar claros que la modalidad de educación especial transversaliza todo el subsistema de educación básica y va desde la educación inicial hasta la educación media. Y todo eso se concreta a través de 7 áreas de atención que tenemos en la modalidad, 4 programas de apoyo, seguimos los mismos planes, programas y proyectos del subsistema educativo venezolano y estamos ahorita regidos por los 5 objetivos del Ministerio de Educación, el primero que tiene que ver con la inclusión. En ese sentido, pues determinamos que el propósito de la modalidad de la educación especial es a favor de la inclusión social, a la construcción de la ciudadanía y el logro de la justicia para todos y para todas. También tenemos que garantizar una formación integral, inclusiva, gratuita, obligatoria, efectiva, afectiva, porque una de las premisas más importantes para nosotros desde la modalidad de educación especial es el par dialéctico de lo afectivo y lo cognitivo. Ya está comprobado por estudios científicos que desde la afectividad nosotros podemos consolidar aprendizajes más sustantivos en toda nuestra población. Por tanto, se hace necesario deslindarnos y hacer cambios paradigmáticos necesarios que tienen que ver con rupturas lingüísticas de trato a la persona con algún tipo de condición. Es por ello que declaramos desde este documento de concreción la importancia de hacer un buen uso de la terminología, una terminología que subyace en cómo yo concibo al ser humano. Si yo creo que diciéndole a una persona retardado, que no tiene capacidad, pues que son elementos peyorativos del lenguaje, pues en ese mismo sentido vamos a concebir al ser humano. Y nosotros desde la modalidad concebimos un ser humano integral, biopsicosocial, que tiene enormes potencialidades y enormes fortalezas, sin desestimar, obviamente, que tiene unas particularidades que le van a impedir avanzar o estar en mejor condiciones en otros espacios. Sin embargo, esa ruptura necesaria tiene que hacerse y lo primero que nosotros queremos cambiar es todo el tema de la cultura. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene arraigados paradigmas que tenemos que ir erradicando y eso solamente se logra a través de la educación. Por eso es un enorme compromiso de ustedes, queridos docentes, empezar a tributar para que esa cultura se vaya desmontando, esos estigmas que a lo largo del tiempo nosotros hemos construido en un imaginario, pues irlos derrumbando. Y entonces, pues avanzar a una educación especial, inclusiva, que respete al ser humano, que respete a ese niño, no solamente a los niños, sino también a su grupo familiar. Sabemos de situaciones familiares que de verdad se convierten en retos y desafíos para nuestra modalidad, pero tenemos que ser también empáticos para saber cómo se están sintiendo ese grupo familiar al tener un niño con alguna particularidad en desarrollo. En este sentido, quiero aclarar que la modalidad de educación especial cuenta con 7 áreas que son discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad físico-motora, discapacidad visual, trastorno del espectro autista, dificultades para el aprendizaje y altas potencialidades intelectuales y creativas. Miren, todo el abanico que nosotros trabajamos y por eso el encargo social de nosotros es tan significativo para la sociedad venezolana. No solamente tenemos áreas de
de atención, sino tenemos programas, y esos programas transversalizan todo el tema de las áreas, y esos programas son atención y prevención integral temprana, estimulación y desarrollo del lenguaje, inclusión educativa y educación y trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros la pretensión que cuando nuestro joven termine su trayectoria educativa pueda tener estrategia, pueda haber desarrollado conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollarse en el ámbito social de manera efectiva, que pueda ser autónomo, que pueda independizarse, que pueda tener un trabajo, que pueda progresar en todo lo que nosotros hablamos en el ámbito de lo social. Es por eso que nosotros hacemos énfasis en la educación para la vida, en la vida y con la vida. Darle herramientas a nuestros estudiantes para eso, para desenvolverse en la vida. La organización de todas estas áreas y programas se concreta en nuestros planteles y nuestros servicios. Y tenemos planteles que son los institutos de educación especial, las unidades educativas de educación especial y los talleres de educación especial, que la diferencia con los servicios es que los planteles manejan una matrícula fija. En cambio, los servicios que tienen que ver con los centros de desarrollo infantil que atienden una población en edades tempranas, centro de estimulación y desarrollo del lenguaje, el CAIPA, que es el Centro de Atención Integral para las Personas con trastorno del espectro autista, las aulas integradas, las unidades psicoeducativas y todos los servicios con que cuenta la modalidad tienen matrícula transitoria, y esa es la gran diferencia entre esas dos estructuras. Ahora, ¿cuál es la mirada? ¿Cuál es la resignificación que le estamos dando a todo esto? Pues es que nosotros miramos a la persona que atendemos como un ser biopsicosocial en una integralidad, y en esa integralidad buscamos las mejores estrategias, los mejores modelos de atención para que ese niño pueda lograr y pueda fortalecer todas las enormes potencialidades que tiene. Como lo dije anteriormente, a través de la formación para la vida y en la vida, porque lo que buscamos es que estos jóvenes, estos niños, tengan emancipación y una seguridad social a través de la articulación y la coordinación con las distintas instancias en lo que estamos imbricados la modalidad de educación especial. Quiero dejar claro cuáles son las características del estudiante que atiende la modalidad de educación especial. Quisiéramos atenderlos a todos, pero no. Tenemos una caracterización, unos indicadores que nos permiten atender a esos niños que tienen riesgo biopsicosocial, niños que tienen particularidades en el desarrollo, niños que tienen algún tipo de discapacidad o neurodivergencia, niños que demuestran discrepancias significativas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden ser niños con dificultades de aprendizaje, niños con altas potencialidades intelectuales y creativas, niños con discapacidad intelectual leve. Ahora, ¿qué queremos o cómo egresan nuestros niños después de haber cursado la trayectoria educativa en la modalidad de educación especial? Bueno, queremos egresar niños que usen la comunicación en sus diferentes manifestaciones, que valoren su autocuidado, que tengan autodeterminación, que dominen contenidos académicos y habilidades funcionales para que les sirva para lograr una vida autónoma. Es necesario reconocer que esto se convierte en un enorme desafío que tenemos todas las personas que estamos actuando desde la modalidad de educación especial. Este enorme compromiso nos lleva a redimensionar toda la mirada que teníamos sobre la atención educativa de un niño que tiene alguna particularidad en el desarrollo.
dejar esa visión segregacionista e ir avanzando hacia miradas más inclusivas, hacia espacios educativos verdaderamente respetuosos de la diversidad, donde nuestros niños y nuestras niñas puedan tener oportunidades y se les cree verdaderas condiciones para que ellos así puedan incluirse en su entorno escolar y por ende en su entorno social. Pero eso no se logra de manera solitaria, porque tenemos y nosotros creemos enormemente en lo que es la construcción colectiva del conocimiento. Y para favorecer esa construcción colectiva del conocimiento, tenemos a nuestros docentes, ustedes maestros, ustedes mediadores de aprendizaje, que son vitales para el desarrollo de nuestros niños. Por tanto, tú debes tener un conocimiento profundo de lo que estás tratando de hacer en tu aula, debes tener una intencionalidad pedagógica, debes tener consolidadas habilidades socioemocionales que te permitan establecer relaciones afectivas con la población que estás trabajando. Y algo muy importante que tiene que ver con la formación permanente. Hay que formarse, hay que estudiar, hay que leer, porque el conocimiento solamente se logra a través de esos constructos colectivos y de la investigación que estamos propiciando desde nuestra universidad. Los rasgos distintivos del modelo de atención educativa integral, quiero detenerme un poco en eso, que no es un modelo novedoso que haya salido desde ahorita, no, sino que le dimos una redimensión porque establecimos ciertos principios que tienen que ver con el enfoque inclusivo, el principio del enfoque inclusivo, que es crear condiciones y oportunidades para que todos nuestros niños puedan estar y ser bienvenidos en nuestro sistema educativo, de la equidad, de la transversalización, el principio de la individualización, el principio de la colaboración y un principio bien importante que es el principio de la transcomplejidad. Para atender a un niño con alguna particularidad en el desarrollo, no solamente lo vemos desde la arista de la educación, sino tenemos que hacer ese trabajo colaborativo con ese equipo interdisciplinario para poder apoyar y lograr ese desarrollo integral de nuestros niños. Para lograr este modelo, nosotros tenemos que en un primer momento evaluar las necesidades educativas que está generando ese niño. También en un segundo momento realizar una caracterización de quién es ese niño, para luego hacer un plan educativo individualizado donde nos guíe, nos conduzca y nos oriente cuál va a ser la ruta de atención para lograr ese desarrollo integral de ese niño, seleccionando las mejores metodologías, las mejores estrategias desarrolladoras, y unas de esas estrategias desarrolladoras tienen que ver con las metodologías activas, el diseño universal para el aprendizaje, los ajustes razonables y la adecuación de un currículum que en Venezuela es flexible. Todo eso pues acompañado, como ya lo dije antes, del enorme compromiso del docente de formarse diariamente sobre desafíos que genera actuar en el ámbito educativo de las personas con discapacidad o neurodivergentes. Y todo esto se concreta en hacer una evaluación periódica, selectiva, una evaluación que se parezca a nuestros niños. En este sentido, pues nosotros planificamos todo eso a través de un PIC que debe tener una línea orientadora hacia el enfoque inclusivo. Luego se desprende a los proyectos de aprendizaje, a los proyectos socioproductivos y a los planes educativos individualizados, todo esto con una reorientación evaluativa constante, permanente, una evaluación formativa, una evaluación que evalúe de verdad los logros de aprendizaje que tienen nuestros niños. Bueno,
Ya para finalizar, quiero despedirme con esta frase del maestro Paulo Freire, donde dice: la educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que estar siendo. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.